Lo que no está haciendo la estabilidad de un gobierno es los irlandeses, Irlanda y el conjunto de la Gran Bretaña, ¿no? Es así. Hasta realmente te ha prendido fuego Irlanda. Sí, en efecto, ahora vamos a ir viendo algunas imágenes al respecto, pero sí. ¿Dónde está Bono? ¿Dónde está Bono ahora? Ahora, dale. Admitamos que hay gente que entra en ebullición muy Son rápido. bravos. Sí, son mecha Son corta. Son mecha corta. Ya vamos a ves decir. Peaky Blinder y ya ves que ya al Gente mecha principio del corta. siglo pasado ya estaban complicados. Sobre todo el Irlanda del Norte, ¿no? Porque las del Chupan sur mucho. parecen más trancas. Chupan mucho y tienen algo con la religión ahí. Chupar Sí. y religión nunca va bien. Chupar religión, fronteras cerquitas. Sí, para mí Irlanda del Norte, tengo ese prejuicio de que son estos violentos, resentidos todo el tiempo, y la otra Irlanda... Es la sometida por los del norte. Claro, tengo el arcoíris, los duendes, Sí, no es para el vos. trébol, tengo como otra cosa. No es para boquear. Te vas a los bifes prontamente y eso es Mucho algo pelirrojo también. de lo que está ocurriendo en Irlanda del Norte, donde durante más de 10 días la noche se hizo precisamente de día, básicamente porque se prendieron La fuego llamarada. colectivos, personas enmascaradas lanzando bombas caseras a la policía, y si bien no hubieron de momento muertes registradas, al menos 200 integrantes de las fuerzas de seguridad se registraron heridos, en los que se marca como el periodo de mayor violencia en la región en la última década. Para entender un poco esto de lo que está pasando, podemos arrancar por marcar la diferencia entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, algo que... Me gustaría mostrarlo primero Sí. en un mapa, si no te jode. Porque Dale. si no, es importante entender que Bien. Irlanda del Norte es un lugar chiquito. Bien. Porque estamos hablando de un lugar ya que es chiquito en el planeta, o sea, tiene su tamaño, pero ¿Es un Uruguay? ¿es parte de Inglaterra? Digamos que Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra forman el Reino Unido. Exacto. Y bueno, por otro lado, la República de Irlanda es un estado independiente que no vamos a decir, no tiene nada que ver, pero por ejemplo lo que estamos observando en esa mapita es que son la única frontera terrestre que existe en esa región, en lo que podríamos decir como por un lado la nación británica y por el otro lado la República de Irlanda, y que para tomar dimensión son tan chiquitos que esa frontera son más o menos 399 kilómetros. Claro. O sea, Y esa frontera fue uno de los grandes problemas en la negociación del Brexit. entre otras cosas, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, esa frontera se comienza a delimitar en 1920. Son países con una gran historia, entonces nos podríamos ir, si quieren, al siglo XII, la invasión normanda, el hecho de que Enrique II queda como monarca tanto de Inglaterra como lo que era por entonces el señorío de Irlanda, pero para hacerlo un poco más orientado al presente, podemos decir que, por un lado, es la única frontera terrestre en la zona, entre lo que es, por un lado, la República de Irlanda, más o menos 5 millones de personas católicas pro independencia, ahora vamos a ver un poco qué significa esto, y que se identifican como irlandeses, es decir, nacionalistas, lo podemos pensar de una manera, y por el otro, Irlanda del Norte, que son 1.800.000 habitantes protestantes británicos y que como británicos se entienden unionistas. Tienen que entender que hubo una guerra entre católicos y protestantes. Para ellos fue fundacional para el Reino Unido ser protestante o ser católico. Todo ese periodo de tiempo, que no lo vamos a poder desarrollar por No, muchísimas obvio. razones, hay que pensarlo desde todas las tensiones sociales, culturales que la variable de la religión representa entre estas dos partes. Tienen que entender que es muy importante, lo cual, y cuando uno ve protestantes y católicos, es muy sutil la variable. No es que están hablando de yo creo en Dios, yo creo en Satanás. No, son variables ridículas. Sí, cuando ves todos los dilemas que hay en la humanidad, que ese sea un choque tan profundo. por Porque acá diferencias están de tan acuerdo. mínimas. El protestante y católico están de acuerdo. Exacto. Lo que comenzó entonces en 1920 como una frontera bastante porosa, en el escenario de la posguerra comenzó a sumar muchas tensiones por sobre todas las cosas desde la variable económica comercial, la idea de una aduana, las tarifas que iban en aumento, por ejemplo en el acero, en el carbón y en distintos productos también agrícolas, dando una escalada muy fuerte para la década del 60 e iniciando un conflicto, vamos a decir, civil entre lo que es la República de Irlanda e Irlanda del Norte, básicamente en territorio de Irlanda del Norte y desde dos grupos. Las milicias nacionalistas, donde dentro de otras destaca el caso del ejército republicano irlandés, que... Lindo, el IRA, sonaba lindo, IRA, ¿no? Ira, sí, sonaba lindo. Ira, pero Ira. Muy buenos temas, un idioma también algo Sunday propio Bloody Sunday, hasta temas buenos. en todo. algunas cosas, que entendían que Irlanda del Norte era parte de la República y que los británicos eran opresores de esa minoría. Como contraposición y como respuesta surgen las milicias unionistas, las que están a favor de Gran Bretaña en este caso y que defienden ese estatus delimitado en la década del 20. ¿Cuántos tuvieron? ¿30 años el IRA
bombardeándose, matándose, volándose. Del 60 al 98. Claro. 38 años de un conflicto Sí, que 40. se resolvió en lo que fueron los acuerdos de Viernes Santo, que entre otras cosas dejó, por ejemplo, la canción Zombie de la banda irlandesa Claro. Cranberries, que hace referencia a 2 chicos que fueron asesinados en el año 96, como más de los 3.000 muertos que dejó este conflicto. Un poco, esto es para entender dónde estamos parados cuando hablamos de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte. Finalmente, les decíamos, en el 98 se logra resolver este conflicto de manera parcial, como son siempre los acuerdos de paz que puedan tener lugar, susceptibles a las tensiones de turno. Qué temazo. Pero fue bastante sólido, ¿no? Y no es un temazo. ¿No? No es un temazo y qué sólida. Te discuto lo de que no es un temazo. El otro. Lo político. Lo político ya pasó a segundo. Ok. En Creo que cada uno en su tema. En este contexto, es decir, de un proceso que por lo menos había evitado los choques y los conflictos armados, es que estamos comenzando a ver un poco los choques que vemos en pantalla. Pero no entiendo. Por lo que yo entiendo, esa tensión se había acabado, la verdad. Esa tensión se había acaba, acabado. por sobre todas las cosas, con lo que es el retiro de las Fuerzas Armadas de esta frontera Ajá. en la zona de Belfast, una ciudad en Irlanda del Norte, y por sobre todas las cosas que el Reino Unido, o sea, dentro de los acuerdos, marca que los habitantes de Irlanda del Norte son elegibles para la doble ciudadanía. Claro. Es decir, si querés ser de Irlanda o si querés ser británico, tenés ambas posibilidades. Eso de la mano con lo que fue el retiro de las Fuerzas Armadas, retorna a esa idea de una frontera más porosa, vamos a decir. ¿Y ahora cuál es el problema? El problema lo podemos ver en 2 grandes ejes. Uno más coyuntural, cual tiene que ver con que hubo un fallo judicial, para ponernos también un poco a tono con algo de la región, pero no por variables esencialmente políticas, sino que se decidió finalmente no acusar a integrantes del partido nacionalista Sinn Féin, irlandés, que significa solo nosotros en este idioma que tienen los irlandeses un poco por su cuenta, por violar las regulaciones del coronavirus al asistir a un funeral de uno de los máximos líderes del ejército republicano irlandés, Bob Story. Eso un poco empezó a generar una suerte de malestar entre los unionistas que sentían que los estaban beneficiando cuando a ellos mismos les impidieron, por ejemplo, el 12 de julio del verano pasado, realizar diferentes desfiles que tenían un valor simbólico muy, pero muy importante. Todo esto dentro de las políticas de restricción al movimiento por la pandemia del coronavirus. Por una estupidez, seamos sinceros. Una primera estupidez que tiene que ver con este hecho coyuntural que, como vos decís, marca las tensiones de muchísimo tiempo, entre otras cosas por la variable religiosa, pero también con su correlato 500 años de nazis. social y cultural, exactamente. Y algo más estructural que tiene que ver con lo que comentaba Nacho, el Brexit y la sensación de las comunidades unionistas de que Londres está descuidando a Irlanda del Norte según los términos del acuerdo, porque, entre otras cosas, cuando el 1 de enero de este año comenzó a regir el Brexit, empezaron a haber una serie de regulaciones y complicaciones, por ejemplo, para que llegara mercadería primero a Irlanda del Norte y para que a Irlanda del Norte se le permitiera negociar con la República de Irlanda, miembro integrante de la Unión Europea. Porque acá hay que ver de vuelta el mapa. Hay que ver de vuelta el mapa, sí, ¿no? que Sí. sirve mucho a veces Sí. ver eso para Porque entender. lo que pasa por acá arriba, que es un poco lo que dicen, para nosotros es más fácil llevarle las mercaderías por acá arriba que por acá abajo. Ustedes tienen que pensar que acá donde le estoy mostrando está la capital Dublin y acá está Belfast, estará por acá más o menos. Exacto. Entonces es como complicado también de logística, ¿no? Pero abrilo más por el mapa completo del Reino Unido, todo, abrilo más. Gracias. El mismo problema lo tienen con Escocia, que está arriba de todo, ¿no? Exacto, pero la postura de Escocia es que, bueno, ellos al integrar lo que es Gran Bretaña, no el Reino Unido, que es donde entra la variable de Irlanda del Norte, formaron parte del mismo acuerdo de Brexit. Lo que es el Brexit para Irlanda del Norte tuvo como decía Nacho, un apéndice aparte donde se empezaban a negociar algunas cosas. Por ejemplo, el control aduanero en los puertos de Belfast y otra ciudad como es Lynn, para evitar que las mercancías británicas pasen de Irlanda del Norte a Irlanda y de alguna manera entren en negocio con la Unión Europea, que es de donde se acaba de ir precisamente Gran Bretaña. Están empezando también a dejar algunos desabastecimientos en supermercados y eso... A los del sur. Exactamente. Claro. Y eso de alguna manera está generando una sensación de malestar que explica un poco un factor. La Irlanda del Norte la primera vez que se siente pijudo. Claro, porque hay que entender que antes esa línea era solamente una línea política, no era una línea comercial. De repente pasa a ser una línea comercial, una frontera comercial, y ahí empiezan todas las dificultades. Tienen que volver a crear distintos protocolos de comercialización de un día para el otro. Exacto, una línea política, una línea comercial y por sobre todas las cosas una línea cultural. Creo que ahí tenés las dos ¿Cómo variables. votaron esto? ¿No? Me es incomprensible
incomprensible entender por qué Inglaterra, el Reino Unido hizo el Brexit. No, y por sobre todo como David Cameron ató su futuro político, que se terminó minando en esa votación del año 2015, a lo que terminó siendo un proceso con muchísimas complicaciones, de las cuales hay muchas que todavía se están comenzando recién a ver, y una de ellas tiene que ver con este conflicto de que toma lugar en Irlanda del Norte, que suma a la República de Irlanda, pero que por sobre todas las cosas expone los dilemas del Brexit. Sin duda, entonces volvió a ser una zona conflictiva, violenta. Una zona conflictiva muy violenta. Se trasladaron sobre el cierre del día de ayer integrantes de las fuerzas especiales para intentar contener lo que son estos enfrentamientos entre la policía y pequeños grupitos o banditas que marcan lo que es en la última década de la República de Irlanda del Norte el periodo más violento, es difícil, el periodo más violento de estos países.